La escena cambia al interior de la torre, donde Seyun está recogiendo fresas tranquilamente, una por una, en un enorme campo de fresas. Mientras trabaja, aparece una notificación del sistema frente a sus ojos. Identifica el cultivo como una fresa de la suerte, una fruta cultivada en la torre que ha absorbido completamente los nutrientes. Su sabor y calidad han mejorado gracias a la habilidad del agricultor y al consumirla aumenta la suerte durante una hora. Es un cultivo de grado C con un periodo de caducidad de 90 días. Seyun sonríe levemente mientras observa las fresas en sus manos. Al darse la vuelta, nota a varios conejos blancos saltando por el campo, ayudándolo con diligencia a cosechar. La escena vuelve a sacarle una sonrisa. Momentos después, cuando Seyun arranca un ají del suelo, aparece otra notificación. Este identifica el cultivo como un ají de la calma, también cultivado dentro de la torre y completamente enriquecido con nutrientes. Al consumirlo, calma la mente durante una hora. Al igual que las fresas, es un cultivo de grado C con una caducidad de 90 días. Al ver esto, Seyun se siente satisfecho, dándose cuenta de que ahora también puede preparar comida picante. Se mueve al otro lado del campo para seguir cosechando ajíes. De repente, nota que Oso Bebé sostiene uno de los ajíes y se lo lleva a la boca. Seyun reacciona demasiado tarde. Oso Bebé se lo come de inmediato. Pasan unos segundos antes de que el efecto se active. Llamas salen disparadas de la boca de Oso Bebé mientras empieza a gritar de dolor. Seyun se queda paralizado por la impresión. Respira hondo y, aunque está tenso, logra tranquilizarse, sabiendo que el efecto solo durará un corto tiempo. Tal como esperaba, la sensación de ardor comienza a desaparecer tras unos segundos. Con la situación bajo control, Seyun retoma su trabajo. Reúne las fresas cosechadas y las coloca ordenadamente en un área separada. Mientras lo hace, calcula las cantidades y concluye que 100 unidades de cada cultivo deberían ser suficientes. Los demás se suman para ayudar y, en poco tiempo, todos los cultivos recolectados quedan perfectamente alineados frente al altar de la zanahoria dorada gigante. Seyun nos cuenta y confirma que hay 9 tipos distintos de cultivos listos. En ese momento, aparece una nueva notificación. Se trata de una misión laboral relacionada con la cosecha, que requiere usar la habilidad de recolección 100.000 veces. El sistema muestra que Seyun ya la ha utilizado más de 11.000 veces, superando la marca de las 10.000. Hace una breve pausa, preguntándose qué hacer con el último cultivo pendiente. Teo, que está cerca, señala que solo faltan las piñas. Seyun se preocupa inmediatamente y dice que solo plantaron 20 piñas. Incluso si han madurado, aún necesitan 100 cultivos, ¿verdad? 20 no serán suficientes. Tal y como esperaba, las piñas aún no han madurado. En total, ni siquiera hay 20 que parezcan listas para la cosecha. Pero Seyun piensa, esta es la torre. La magia existe. Cualquier cosa puede suceder. Con esto en mente, decide cosechar al menos una piña, solo para probar. Seyun activa su habilidad de cosecha y también utiliza la promoción del crecimiento. Levanta las manos con cuidado, tocando la piña con un movimiento controlado y tranquilo. En el momento en que su mano la toca, se activa la promoción del crecimiento y la piña finalmente madura, pero solo un poco más que antes. Y entonces, aparece la notificación del sistema. Dice, Seyun ha cosechado una piña sin madurar y ha ganado 30 puntos de experiencia. Seyun pone cara de decepción. Se siente decepcionado y triste porque pensaba sinceramente que sus habilidades serían suficientes para madurar completamente los cultivos, pero aún no es suficiente. La piña descansa en su mano como un pequeño símbolo de fracaso. Teo, que sigue intentando mantener la esperanza, pregunta si, aunque la piña no esté madura, Seyun no puede ofrecerla de todos modos. Seyun revela la triste noticia de inmediato. Hay 2 problemas. Primero, solo puede ofrecer cosechas bien maduras. Segundo, necesita un total de 100 cosechas. La piña no cumple ninguna de las 2 condiciones. Las orejas de Teo se caen. Parece verdaderamente molesto también. Y la tensión en el rostro de Seyun es evidente. Seyun realmente no sabe qué hacer. Seyun está absorto en sus pensamientos cuando de repente oye una voz dulce a sus espaldas. Seyun gira la cabeza y abre los ojos como platos. Hay 3 entidades de aspecto adorable allí de pie. Allí, cuando uno de estos empieza a frotarse el cuerpo, 3 cosas extrañas caen de repente de sus cuerpos. Seyun no entiende qué son estas cosas blancas parecidas a perlas. Él recoge una con cuidado y sus ojos se abren con sorpresa. Es una semilla de los propios Ent purificadores. Seyun de repente se da cuenta de algo importante. Si esta semilla puede considerarse un tipo de cultivo, entonces tal vez pueda contar como la 10ª categoría de ofrenda.
Antes de que Seyun pueda reaccionar adecuadamente, las tres entidades purificadoras sacuden sus cuerpos vigorosamente y, como lluvia, las semillas comienzan a esparcirse por todas partes. Ya con las 100 semillas reunidas, rápidamente las colocan dentro de una canasta, poniéndolas en conjunto con el resto de las demás ofrendas. Justo después, el conejo blanco dedica formalmente la cosecha a la zanahoria dorada, ofreciendo su sinceridad y solicitando una bendición de abundancia. Antes de que pueda decir algo más, la zanahoria dorada comienza a brillar intensamente. Aparece otra notificación del sistema, confirmando que se han ofrecido 100 unidades de cada uno de los 107 tipos de cultivos y que la misión ha sido completada. Como recompensa, se ha completado el festival de más de 100.000 cultivos. Se activa una nueva cosecha abundante. Seyun observa el altar resplandeciente con satisfacción, dándose cuenta de que su plan ha tenido éxito. El conejo blanco también lo confirma. Otra notificación aparece, anunciando que el altar de la zanahoria gigante del listón rojo está otorgando una gran bendición a toda el área. La luz dorada se vuelve tan intensa que incluso la bola de cristal de Aelin comienza a brillar. En otra parte de la torre, una mujer dragón que estaba leyendo tranquilamente se sobresalta por la repentina oleada de poder. El resplandor se extiende a través de múltiples pisos, llamando la atención de muchos. Entre ellos, los guerreros de la tribu Minotauro se detienen en seco, conmocionados. Su rey observa la luz con incredulidad, preguntándose qué clase de fenómeno podría producir semejante resplandor. Tras un breve momento, da la orden de que todos se preparen y se dirijan hacia la fuente, señalando que ha pasado mucho tiempo desde su última expedición. La escena cambia abruptamente al tribunal central del pasaje comercial. Acaba de dictarse un veredicto y la sala queda en silencio absoluto. Iona no puede creer lo que acaba de escuchar. Grid ha sido absuelto. Grid, de pie tranquilamente en el lado opuesto, comienza a sonreír. Justo en ese momento, un miembro de la fuerza policial sentado junto al juez principal se levanta y declara su intención de testificar. Afirma que todo lo ocurrido fue orquestado por el propio Grid. Tras escuchar la acusación, el juez responde con calma, señalando que no existe ninguna prueba concreta que respalde dicha afirmación. Entonces, el zorro da un paso al frente y saca un anillo, declarando que se trata de una prueba irrefutable. Para reforzar su acusación, reproduce una confesión grabada de Tariq, en la que Tariq admite abiertamente su crimen y explica que el plan consistía en provocar hambrunas al cortar el suministro de alimentos, de modo que, cuando todo colapsará, las tierras caerían inevitablemente bajo el dominio de Lord Grid. Cuando la grabación termina, todas las miradas se dirigen hacia Grid. De pie en el lado opuesto, él se mantiene sereno e incluso reconoce que el anillo es, en efecto, una prueba sólida. Sin embargo, aclara de inmediato que solo demuestra el crimen de Tariq, no el suyo, y añade con tranquilidad que no tiene idea de por qué Tariq mencionó su nombre en primer lugar. El zorro, enfurecido por esta respuesta, insiste en que fue Grid quien dio las órdenes. El juez entonces dirige su atención a Tariq y le pregunta directamente si esa acusación es cierta. Sin dudarlo, Tariq admite que actuó solo. Afirma que todo fue planeado para asegurar su posición dentro del Consejo de Ancianos Boer y que inculpar a Grid formaba parte de ese plan. Antes de que la tensión pueda disminuir, Iona golpea la mesa con ambas manos, rechazando en voz alta la confesión de Tariq y declarando que todos saben que trabajaban juntos. En respuesta, Grid cambia calmadamente el rumbo de la acusación. Afirma que, en realidad, toda la situación fue orquestada por la propia Iona. La repentina acusación deja a la sala del tribunal en estado de shock. Iona reacciona furiosa, negándolo a gritos y calificándolo de absurdo. Grid, sin embargo, permanece relajado, incluso divertido. Comenta que, si hubiera grabado a Iona diciendo cosas así, sería ella quien estaría siendo juzgada en ese momento. En ese punto, la princesa que está de pie junto a Iona observa que la actitud tranquila de Grid resulta sospechosa. Iona intenta recomponerse, explicando que simplemente no esperaba que las cosas se desenredaran de manera tan abierta. El ambiente se vuelve más pesado mientras el juez se prepara para concluir el proceso. El veredicto es pronunciado con autoridad formal. No hay excusas. No existe evidencia que pruebe de forma concluyente los cargos contra Grid. Al mismo tiempo, tampoco hay pruebas que nieguen por completo su vínculo con Tariq. Como resultado, el cargo de instigar el crimen es desestimado por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, hasta que las sospechas relacionadas con el intento de daño contra Iona y la princesa Pupu sean completamente aclaradas, Grid tiene prohibido cualquier tipo de contacto con ellas. Mientras el fallo resuena en la sala, Grid esboza una leve sonrisa. A su alrededor, los rostros de los presentes se endurecen, con los ojos llenos de ira y frustración mientras lo observan fijamente.
A medida que la escena cambia, vemos que, tras finalizar la audiencia, Grid caminaba por un oscuro callejón, donde alguien con una capa oscura se reunió con él, agradeciéndole por su arduo trabajo. El cerdo llamó a la figura encapuchada por el nombre de Eidos y comentó que, en realidad, esa criatura era un pastor alemán, igual que Dog. Grid se preguntó si Eidos seguía siendo el subdirector, ya que había estado listo para actuar en cuanto Grid le ofreció dinero. Al oír eso, Eidos se disculpó. Mientras ambos conversaban, la inspectora estaba escuchándolo todo, dándose cuenta de que Grid seguía usando tácticas sucias para salvarse de una audiencia adecuada. Así descubrimos que Eidos era el subdirector de la oficina secreta de inspección y que Grid le había dado una enorme cantidad de dinero para librarse del castigo. Sera ya sospechaba que algo no andaba bien, así que decidió seguir a Grid, y entonces confirmó que había sobornado al departamento de inspección para salvarse. Luego, Grid empezó a hablar de lo acertado que había sido no llevar a cabo la investigación, y de cómo pudo detenerla de inmediato, ya que ponerlo en el estrado como testigo habría jugado a favor del cerdo. Incluso Eidos se alegró de que Grid lo hubiera hecho, porque gracias a eso él también se salvó. Sin embargo, ahora el cerdo quería que Eidos se encargara de Tarik de manera adecuada, ya que ese tipo ya no servía para nada después de que la audiencia hubiera terminado. Entonces, el cerdo le entregó algo al perro, que brillaba intensamente con una aura blanca a su alrededor. Se nos revela que se trataba del sello del dragón salvaje, un objeto del que incluso Eidos solo había oído hablar. El perro se preguntó cómo demonios el cerdo había conseguido un objeto tan valioso fuera de la torre. Grid notó su curiosidad mientras Eidos sostenía el sello en la mano, pero le advirtió que, si intentaba averiguar demasiado y se volvía un gato curioso, sin duda acabaría muerto. La intención asesina del cerdo era tan fuerte que incluso Eidos se asustó, disculpándose por su atrevimiento y retrocediendo mientras sujetaba el sello. Grid le dijo a Eidos que esta era su última oportunidad para hacer algo, pero de inmediato la inspectora interrumpió, sacando su arma especial y ordenando a todos que no se movieran. Tanto Eidos como Grid quedaron impactados, preguntándose qué hacía allí la inspectora. Finalmente, volvemos a escuchar su nombre, Sera. Aunque el perro estaba conmocionado, el cerdo seguía completamente calmado. Sera llamó de inmediato a Grid, refiriéndose a él como el terrateniente del piso 55 y también al subdirector de la oficina secreta de vigilancia, declarando que ambos quedaban arrestados por contrabandear bienes externos dentro de la torre, ya que el sello del dragón salvaje era prueba de ello. Eidos le dijo a Sera que dejara de decir tonterías, mientras que el cerdo se reía sin parar, preguntándose qué podía hacerle una pequeña zorra como ella. Pero la inspectora no pensaba rendirse, apuntando su arma hacia el subdirector y diciéndole que estaba completamente decepcionada de que su superior fuera tan cobarde, incluso siendo un perro. Ahora el cerdo quería que Eidos hiciera algo, ya que la inspectora siempre estaba interfiriendo, y Grid quería sacarla del camino, mostrándole a Eidos el símbolo del dragón salvaje. Aunque Eidos dudaba mucho, el cerdo comprendió que no había forma de ayudarlo. De repente, ocurrió algo violento e inesperado. El cerdo apuñaló al perro por la espalda, haciéndolo gritar. El sello del dragón salvaje cayó al suelo, y la inspectora quedó en shock, sin entender qué había pasado. Ahora, Sera estaba realmente aterrada y gritó el nombre de Grid, preguntándole cómo podía cometer un crimen tan violento incluso delante de un oficial de policía. Mientras Eidos caía al suelo por la herida, el cerdo sacó la hoja y le dijo a Sera que una vacante acaba de abrirse, preguntándole si le interesaba trabajar junto a él. Pero la inspectora no aceptó, volviendo a apuntarle con el arma y ordenándole que soltara el cuchillo pacíficamente, mientras Grid permanecía imperturbable, preguntándose si Sera estaba rechazando su oferta. Con total confianza, el cerdo tiró el cuchillo al suelo, desafiando a la inspectora a arrestarlo, seguro de que sería liberado nuevamente en unos pocos días y de que no pasaría absolutamente nada. La zorra decidió arrestar a Grid de inmediato por apuñalamiento e intento de asesinato, pero lo que vio a continuación la dejó atónita. El cerdo comenzó a moverse y recogió el sello del dragón salvaje del suelo. Aunque ella le gritaba que no se moviera, Grid no hizo caso alguno. En los ojos del cerdo brillaba un aura carmesí, mientras intimidaba constantemente a la inspectora para que intentara arrestarlo. Mientras tanto, vemos que Sera estaba cada vez más asustada, dándose cuenta de que la situación se volvía extremadamente peligrosa. Finalmente, Sera reunió valor y disparó contra el cerdo. La bala voló directamente hacia su pecho, pero parecía no afectarlo en absoluto. Grid observó la bala fijamente, y justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, de alguna manera logró esquivarla. La inspectora quedó horrorizada, preguntándose cómo era posible, ya que eso no debía ocurrir. Parecía como si la bala se hubiera ralentizado en el momento en que tocó al cerdo. Ahora,
Grid estaba tan confiado que sonreía con su rostro repugnante, diciéndole a Cera que lo arrestara si realmente podía, mientras apuntaba el sello del dragón salvaje hacia ella, el cual comenzó a brillar intensamente con una aura blanca. Era una trampa. La inspectora quedó completamente envuelta en una luz blanca, sintiendo dolor y agonía de manera constante, mientras una prisión se formaba a su alrededor. Era la misma esfera blanca que había sido usada para atrapar a Jonah y a Theo. El cerdo reía de forma maníaca mientras se acercaba a Cera, diciéndole que la oferta de trabajar con él seguía en pie. Pero, al ver que ella se mantenía firme, decidió darle algo de tiempo, asegurando que su propuesta no era una broma. La escena vuelve a cambiar y regresamos al piso 99, donde el Festival de la Cosecha de los Conejos estaba en pleno apogeo. Con el inicio del festival, la energía de la abundancia se desbordó y todas las criaturas, junto con Seyun y Theo, estaban felices de presenciar un evento tan lleno de vitalidad. Incluso Bad Bad, el nuevo miembro del equipo, estaba sorprendido. El osito también rebosaba de energía, como si algo dentro de él estuviera a punto de estallar. Entonces, Seyun recibió otra ventana de notificación del sistema, informándole que la misión especial había sido completada y que había logrado celebrar con éxito el Festival de la Cosecha. Finalmente, llegaría el momento de recibir las recompensas. Justo entonces, una abeja reina voló hacia Seyun y se acercó a su cabeza. El chico se preguntó qué era eso, pero al darse vuelta vio al rey buey junto con varios minotauros, acercándose peligrosamente a su granja y llamándolo por su nombre. Seyun se asustó al sentir unas vibraciones como de terremoto, preguntándose qué estaba pasando, mientras miraba la enorme zanahoria dorada con la cinta flotando frente a ellos. El rey buey se preguntó por qué una gigantesca hierba dorada, que además olía tan deliciosa, estaba flotando en el aire. Seyun ignoró esa pregunta tan tonta, sin poder creer que el rey ni siquiera supiera que era una zanahoria, y fingió alegrarse de verlo. Entonces, la pequeña y adorable rana, junto con Theo, empezó a gritarle al rey buey, preguntándole cómo se atrevía a hablar de manera tan informal con el administrador de nivel medio de la Torre Negra, quien además era el propio dragón negro. Sin embargo, el rey buey y los demás minotauros le explicaron a la rana que ellos eran los jefes del piso 99 y que eso les daba autoridad para hablarle así al chico. Seyun intentó calmar al rey buey, mientras que la abeja reina parecía un poco asustada. Seyun le dijo al rey que, ya que el piso 99 por fin estaba celebrando su festival de la cosecha de la zanahoria dorada, debían mantener un ambiente alegre y disfrutar todos juntos, porque todo el piso estaba rebosante de energía. Al escuchar eso, la hembra del buey se dio cuenta de que esa era la razón por la que se sentía tan animada. En todo el piso 99 habían aparecido numerosos puestos callejeros mientras celebraban el festival. Para Seyun, aquello fue una sorpresa, preguntándose quiénes eran esos vendedores. Cuando la escena cambia, vemos al rey buey, a la hembra del buey y a las demás criaturas, junto con su presidente principal, Seyun, llegando a un lugar lleno de puestos. Uno de los vendedores los llamó, pidiéndoles que se acercaran rápido. Eran un grupo de tanukis y mapaches de aspecto adorable, quienes les dijeron a todos que la oportunidad de sus vidas había llegado, porque la gran multitud estaba reunida en el piso 99. Al ver a esas pequeñas y tiernas criaturas, incluso Seyun empezó a sonreír, preguntándose qué estaba pasando. Hasta Theo, el gato dorado, quedó sorprendido, ya que, aunque era un comerciante errante, nunca había visto algo así antes. Uno de los pequeños mapaches explicó que se trataba de una antigua tradición del Festival de la Cosecha. La gran banda, miembros del gremio de mapaches, siempre acudía al lugar donde se celebraba el festival para vender todo tipo de cosas y hacerlo aún más animado. Theo se acercó a uno de los mapaches, preguntándole si habían informado a la Asociación de Comerciantes Errantes antes de hacer negocios. Pero el mapache no tenía idea de qué era la Asociación de Comerciantes y explicó que, más importante aún, hacía mucho tiempo que no visitaban la Torre Negra. Por su parte, Seyun quedó impactado al mirar el objeto frente a él, reconociendo de inmediato que era un pastel de arroz y además, uno que se veía delicioso. El mapache con sombrero aprovechó la oportunidad, llamando a Seyun un gran cliente con muy buen ojo para la comida. El pequeño mapache explicó con entusiasmo que lo acababa de preparar y que el pastel de arroz estaba caliente y bien elástico, lo que lo hacía aún más sabroso. Y como Seyun era el granjero de la Torre Negra, estaba dispuesto a hacerle una oferta especial, si compraba 2 en ese momento, le daría uno más gratis. Ante una oferta tan tentadora, Seyun se puso serio de inmediato y la rechazó, dejando al mapache completamente sorprendido. Pero en realidad, el chico estaba desbordando una energía absurda, gritándole a Garakun que simplemente le diera todo lo que tenía, sin importarle cuánto dinero necesitara.
Seyun empezó a esparcir monedas de la torre con el emblema de la Asociación de Comerciantes, impactando al mapache con lo rico que realmente era. El mapache recogió el dinero sin siquiera poder contar cuántas monedas había recibido, ni si esa era la cantidad correcta por los pasteles de arroz. Era como si el chico estuviera completamente poseído, porque para él, comer pastel de arroz después de tanto tiempo era prácticamente el cielo. Era el primer arroz que veía en muchísimo tiempo. Seyun sopló tranquilamente el vapor del pastel de arroz y dio un pequeño mordisco, mientras el osito babeaba sin parar al ver ese rollito de arroz tan esponjoso. Luego vemos la entrada del diario de Seyun, día 267 en la Torre Negra, donde por fin logra saborear el maravilloso sabor y la textura del arroz, con una expresión que reflejaba el verdadero paraíso. Incluso el osito estaba disfrutándolo todo, mientras Teo se daba vuelta, preguntándose qué estaba haciendo su presidente. Los demás conejos estaban comprando pequeños zapatos y ropa adorable. Mientras tanto, Teo, el gato dorado de la buena fortuna, se acercó a una mapache hembra que estaba vendiendo varios juguetes muy lindos. Pero creo que todos ya se imaginan lo que iba a pasar. De repente, Teo puso una cara de sorpresa, ya que sus patas comenzaron a sentir ese cosquilleo familiar. Después de tanto tiempo, Teo se dio cuenta de lo que era, su fortuna dorada estaba reaccionando otra vez. La mapache solo esperaba que Teo agarrara algo caro. Teo se acercó con decisión y luego estampó sus patas sobre uno de los juguetes adorables, diciéndole a la vendedora que ese era el indicado y que lo compraría sí o sí. Incluso la mapache quedó sorprendida, mientras Teo, como el buen gato que Seyun había educado, se preguntaba si el precio se podía negociar. Entonces vemos que lo que el adorable gatito sostenía en sus patas era en realidad una llave, con la misma cinta que usaban los conejos de la cinta roja, y con las mismas orejas de conejo grabadas en ella. A medida que la escena cambia, vemos que el osito estaba comiendo el pastel de arroz y disfrutando de su textura masticable junto con todos los demás conejos, grandes y pequeños. Incluso Bat-Bat se preguntaba qué era esa cosita tan elástica. Los conejos granjeros también saboreaban cada bocado, preguntándose qué demonios era aquello. El osito le contó a nuestro chico, Seyun, que era la primera vez que comía algo así. Incluso el amigo mapache les dijo a todos que era masticable y delicioso. Mientras tanto, Seyun empezó a abrir un frasco lleno de una miel espesa y deliciosa, y el osito se preguntó qué estaba haciendo su papá. Sus sentidos se activaron y comenzó a babear, preguntándose si sería exactamente lo que estaba imaginando. Seyun tenía una sonrisa satisfecha y algo codiciosa en el rostro mientras abría el frasco de miel y sumergía directamente un cilindro de pastel de arroz dentro, usando una gran cantidad. Al sacarlo, brillaba con un tono amarillento bajo el sol. Seyun les dijo a todos que, si querían disfrutar el pastel de arroz al máximo, tenían que comerlo con miel. Incluso los mapaches quedaron impactados, preguntándose cómo se había creado semejante receta. Pero Seyun venía de la tierra, y allí eso se hacía todo el tiempo. El osito no pudo contenerse, pero el primer bocado siempre estaba reservado para Seyun. Él mordió el pastel y, en ese instante, se fue directo al paraíso, sabiendo que estaba en el cielo. La combinación de lo dulce con lo masticable era la mejor textura que había probado en su vida. Seyun empezó a bailar, agitando el pastel de arroz con entusiasmo, y se lo mostró al osito, a los conejos y a Bat-Bat, diciéndoles que también probaran sumergir el pastel de arroz en miel para disfrutar ese manjar. Mientras tanto, el mapache se unió a Seyun, llamándolo cliente y preguntándose si ese condimento dorado era el condimento supremo que hacía todo delicioso. Con curiosidad, quiso saber qué era, y Seyun, sacudiendo el frasco lleno de ese líquido espeso y brillante, les explicó que se llamaba miel, un líquido dulce que las abejas recolectan de las flores. El osito bailaba de emoción por la miel, y los conejos cantaban una melodía extraña y desentonada. Seyun los miró y sonrió. La madre coneja también la probó, y todos los demás quedaron sorprendidos, preguntándose a qué sabría. Seyun les ofreció el frasco de miel a los mapaches también, invitándolos a mojar el pastel de arroz y probarlo por sí mismos. El mapache estaba nervioso, preguntándose qué clase de condimento sería. Aún así, tomó un poco de miel con sus patas y la lamió con cautela. Pero apenas la probó, se fue directo al cielo. Empezó a alucinar con enormes cubos de miel y a sumergirse en ellos.
En ese momento supo que la miel era lo más grande y dulce que había probado en toda su vida. Era como si estuviera teniendo síndrome de abstinencia, convencido de que ya no podría vivir sin miel. Desde entonces, el mapache empezó a rodar por el suelo, preguntándose cómo algo podía ser tan delicioso y tan dulce. La miel era un endulzante natural, sin las cosas dañinas, y además era fragante. Sejun sonreía con orgullo, como si hubiera hecho algo grandioso. Encontrar miel en el piso 99 de la torre hizo que incluso los mapaches se dieran cuenta de que, sin duda, siempre sabría increíble cuando se comiera junto con los pasteles de arroz que ellos habían hecho. Pero había un problema, Sejun había comprado todos los pasteles de arroz y ahora los mapaches se preguntaban si al menos podrían probar uno con miel para experimentar ese sabor. Sin embargo, Sejun lo negó de inmediato con una sonrisa diabólica en el rostro. Los mapaches palidecieron, dándose cuenta de que tal vez nunca podrían probar esa combinación hecha en el cielo. Entonces Sejun se preguntó si los mapaches estaban insinuando que querían recuperar los pasteles de arroz que él había comprado legítimamente. Además, la miel que estaban probando era extremadamente rara, obtener tanta miel tomaba cientos de días. El osito quedó impactado, preguntándose qué estaba diciendo el granjero de la torre, llamándolo papá y sin entender de qué hablaba Sejun, ya que si se trataba de miel, el almacén que tenían estaba repleto. Antes de que el osito pudiera seguir hablando, Sejun, algo nervioso, le metió otro pastel de arroz en la boca junto con miel para callarlo. Era tan delicioso que el osito olvidó por completo lo que estaba diciendo y volvió a disfrutar del pastel de arroz con miel. Sejun se puso nervioso por un segundo, pero enseguida se recompuso y les dijo a los mapaches que, si de verdad querían probar los pasteles de arroz con miel, tendrían que intercambiarlos por otra cosa. Sejun sonrió mientras el frasco de miel brillaba, y los mapaches se preguntaron qué podrían ofrecer a cambio para obtener el delicioso sabor de ese manjar. Entonces, cuando la escena cambia, vemos que uno de los mapaches ya estaba listo y le propuso a Sejun entregarle el orgullo del gremio mercante de los mapaches. Era arroz en forma líquida, también conocido como vino de arroz coreano. Se trataba de un vino tradicional y delicioso hecho a base de arroz. Sejun empezó a gritar de emoción, mientras el osito se preguntaba qué era el vino de arroz. Pero Sejun sabía perfectamente lo valioso que era ese manjar y se preguntó si el mapache también vendería vino, si eso significaba que podrían obtener la combinación de pastel de arroz con miel. Aún así, Sejun sabía que no podía ceder tan fácilmente y que debía mantener la calma para negociar. Pero el mapache ya estaba completamente impactado, preguntándose cómo Sejun sabía de eso, ya que se trataba de una bebida misteriosa que su gremio había creado con su propia receta secreta. Sin embargo, Sejun sonrió y le dijo al mapache que conocía muy bien la receta, porque se trataba de un tipo de alcohol elaborado con levadura hecha a partir de arroz fermentado. El mapache quedó aún más sorprendido, preguntándose cómo un simple humano podía saber algo así. Entonces todos comprendieron que Sejun no era un cliente cualquiera y que tendrían que tratar con él con muchísimo cuidado. Ahora, Sejun volvió a jugar su carta secreta, sacando la miel y preguntándose qué debía hacer. La miel que tenía era extremadamente rara, y sentía que perdería si la intercambiaba por el vino de arroz. Los mapaches, por su parte, se estaban ganando la vida honestamente, y ahora ponían caras tristes, incluso yo empezaba a sentir pena por ellos. Pero los negocios eran importantes para Sejun, así que no pensaba ablandarse. Finalmente, Sejun se calmó y decidió ser generoso, preparándose para intercambiar un frasco de miel por una botella de vino de arroz. El osito se preguntaba cómo su padre podía hacer algo así con la miel, cuando en su almacén había abundancia de sobra. Al final, el trato quedó sellado, y tanto el mapache como nuestro chico cerraron el acuerdo con un apretón de manos, listos para comenzar el suministro. Haré un pequeño alto aquí para invitarte a que te suscribas al canal, dale like al video, comenta y comparte para que más gente pueda ver esta gran historia, y si deseas apoyar este contenido puedes hacerlo con un super gracias o convirtiéndote en un miembro del canal. Dicho esto, prosigamos con esta maravillosa historia. Por fin, los mapaches pudieron probar el pastel de arroz de aspecto delicioso combinado con la miel espesa y jugosa. Todos lo probaron y, una vez más, fueron enviados directo al cielo, degustando algo verdaderamente exquisito y fuera de este mundo. En su imaginación, mezclaban el arroz con la miel, sintiendo su textura masticable y su sabor profundo, junto con una dulzura fragante, sin nada artificial. El mapache sabía que era la mejor combinación que había probado en todas las torres que había visitado. Entonces Sejun compartió un secreto comercial, diciéndole al líder mapache que también probaran la miel con pasteles de arroz asados, ya que el sabor se volvería absolutamente increíble.
Al oír eso, el mapache se preguntó si a Seyun le gustaría también una copa de vino de arroz. El chico sonrió y se mantuvo tranquilo, aunque por dentro se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde la última vez que bebió vino, y más aún uno tradicional. Se preparó para probar un poco. Pero justo cuando el osito comenzó a saltar y a rogar por el líquido blanco también, Seyun se negó. Le dijo que el vino solo se le daría cuando fuera un adulto completamente desarrollado. El osito hizo un puchero adorable, decepcionado por haberle negado algo que se veía tan delicioso. Seyun finalmente probó un sorbo. Pero justo en ese momento, el cielo entero se oscureció y una voz gruñona se preguntó si alguien había mencionado el vino de arroz. Cuando Seyun estaba a punto de beber, quedó congelado como una estatua. En ese instante, una gigantesca criatura con apariencia de piedra descendió, no era otro que Kaiser, quien controlaba la enorme piedra negra, la estatua del dragón negro. Al descender, el suelo se agrietó y todos quedaron en shock, especialmente el gremio de mapaches, que nunca antes había visto aquellos pilares de piedra. Se quedaron completamente pálidos, pensando que ese era su final al ver descender al dragón negro. Pero Seyun no estaba tan asustado, solo nervioso, preguntándose qué hacía Kaiser en el festival. El dragón negro explicó que, al escuchar que alguien hablaba de alcohol, no pudo resistirse y fue hasta allí. Seyun le explicó que estaba negociando miel por vino de arroz con el gremio mercante mapache, justo en ese lugar. Al escuchar eso, el dragón negro se dio cuenta de inmediato de que el gremio mapache provenía de la Torre Dorada. Seyun se sorprendió al conocer la verdadera procedencia del gremio. Las pequeñas criaturas temblaban mientras confirmaban que el dragón tenía razón y pedían perdón por cualquier posible falta de respeto. Pero el dragón negro sonrió y les dijo que se relajaran, ya que no habían cometido ninguna descortesía. Kaiser era amigo del gremio mapache y se alegraba de volver a ver el vino de arroz. Además, si provenía de la Torre Dorada, sin duda era confiable. Al escuchar eso, los mapaches se relajaron un poco y se acercaron a la estatua del dragón con una enorme vasija llena de vino de arroz, preguntándole si también le gustaría probarlo. Pero Kaiser comenzó a hablar con Seyun, diciéndole que estaba haciendo un excelente trabajo como administrador de la torre de nivel medio. El dragón comenzó a reír a carcajadas, provocando temblores que sacudieron el piso 99, mientras agradecía a Seyun y le ofrecía beber juntos. Ambos brindaron, mientras Seyun sostenía nerviosamente la copa de vino de arroz. Sin embargo, justo cuando Kaiser iba a beber, fue detenido de repente por una notificación del sistema, enviada nada menos que por la dama dragón Aileen. El anciano dragón volvió a ponerse nervioso, preguntándose qué pasaba y por qué su hermosa nieta lo estaba llamando. Aileen le preguntó si de verdad era momento de beber, cuando aún tenía otra tarea pendiente que ella le había encargado. El dragón negro se dio cuenta de que la había olvidado por completo. Aileen suspiró decepcionada y decidió hacerlo ella misma. Pero Kaiser, tan temeroso de Aileen como siempre, le dijo apresuradamente que lo haría de inmediato y le pidió que no lo bloqueara. Al ver esto, Seyun quedó bastante sorprendido, preguntándose qué estaba ocurriendo. Kaiser se giró hacia él y le dijo que tenía que irse. Seyun lo detuvo a medio camino, deseándole un buen viaje y asegurándole que guardaría su parte del vino de arroz. Entonces el enorme dragón negro se elevó por los aires, diciendo que Seyun era realmente el mejor granjero de la torre, despegando con tanta fuerza que parecía que todas las pequeñas criaturas iban a salir volando. De alguna manera, Seyun logró resistir la presión. Cuando el dragón negro se fue, los mapaches soltaron un suspiro de alivio, esta vez de verdad. Uno de ellos pensó que su corazón casi se detenía, ya que nunca habrían imaginado encontrarse con el señor dragón negro en la Torre Negra. Pero justo entonces, Seyun hizo otra oferta tentadora a los mapaches, les dijo que está dispuesto a comprar todo lo que el gremio mapache lleva consigo, si a cambio le entregan toda la información que tienen sobre aquella torre dorada de la que provienen. Mientras la escena cambia, vemos que la princesa Yuyu, junto con Yona y el conejo negro, habían regresado al piso 99, mientras el conejo le decía que se mantuviera fuerte. Sin embargo, la princesa no podía creer que Grid hubiera sido liberado, aunque estaba segura de que ese cerdo definitivamente pagaría por todas sus malas acciones. Aún así, se preguntaba cómo iba a suceder eso.
Iona sonrió y le dijo a la princesa que Grid quedaría bajo estricta vigilancia y sería sometido a una investigación exhaustiva. Además, Iona estaba segura de que no dejaría que ese cerdo se le escapara la próxima vez. La princesa se dio la vuelta mientras el conejo negro asentía con la cabeza, feliz de que todos estuvieran allí para apoyarla. Pero, más importante aún, estaba sintiendo una enorme cantidad de energía en el piso 99 y se preguntaba de quién provenía. Cuando miró hacia adelante, vio que varios minotauros la estaban pasando en grande bebiendo un licor hecho de arroz. Todos se comportaban de manera extraña después de beberlo, ya que eran muy malos para el alcohol, con solo un sorbo ya se sentían bien, pero querían seguir bebiendo más y más. La princesa se preguntaba qué demonios estaba pasando con ellos. Entonces apareció Teo por detrás, feliz de que hubieran regresado al piso 99. Todos se voltearon hacia el gato mercader dorado, e Iona le preguntó por qué se sentía como si el maná estuviera desbordándose en el piso 99, ya que incluso los minotauros estaban tan llenos de energía, como si estuvieran en un mundo completamente distinto. Al ver a esas enormes criaturas bailando juntas, Teo les explicó a los recién llegados que, mientras ellos no estaban, por fin había comenzado el Festival de la Cosecha de la Abundancia. Los tres quedaron completamente sorprendidos, preguntándose qué era exactamente ese festival. La escena cambia nuevamente hacia los miembros del gremio de los mapaches, quienes se presentaron como un gremio proveniente de la Torre Dorada. Explicaron que la Torre Dorada estaba gobernada por un enorme gran dragón dorado, el cual lleva el nombre de Artemis. Los objetos que habían traído a la Torre Negra fueron cosechados por la granjera de la torre, quien contaba con el favor de Artemis dentro de la Torre Dorada. Su nombre era Cecilia, y ella era la creadora de todas esas cosas. Se podía notar que esta granjera de torre tenía una identidad algo oculta, pero por sus orejas era evidente que se trataba de una elfa. Seyun se sorprendió al descubrir que también había otros granjeros de torre en otras torres, y se preguntó si quizá podría conseguir algunas plántulas de arroz de parte de Cecilia. Sin embargo, los mapaches del gremio preguntaron de manera adorable qué era una plántula. Seyun les explicó que, cuando los miembros del gremio de mapaches regresaran a la Torre Dorada, debían explicar que los brotes jóvenes de arroz que crecen se llaman plántulas. Y que, si no tenían plántulas, incluso semillas normales servirían. Si conseguían eso, podrían cultivar arroz también en la Torre Negra, lo que haría todo mucho más fácil y eficiente para ambas torres. El líder del gremio de los mapaches lo entendió de inmediato y le dijo a Seyun que sin duda se lo haría saber a Cecilia, prometiéndole traer algunas cuando tuviera la oportunidad en el próximo festival de la cosecha. Seyun se preguntó cuánto faltaba para el siguiente festival, pero el gremio de mapaches le informó que solo podían moverse a otra torre cuando el portal se abría durante el festival de la cosecha. Al escuchar eso, Seyun se sintió un poco triste, preguntándose cuándo sería el próximo festival y cuánto tiempo tendría que esperar. Justo en ese momento, detrás de él comenzó a emanar un resplandor dorado, y el osito fue el primero en notarlo. Descubrimos que se trataba de la zanahoria gigante responsable del Festival de la Cosecha de la Abundancia, la cual ahora brillaba con un intenso color dorado. En ese instante, una notificación del sistema le informó a Seyun que la primera competencia del festival se llevaría a cabo en breve y estaba a punto de comenzar. Todos debían reunirse frente al altar de la zanahoria gigante con cinta roja. Seyun se preguntaba qué sería el concurso de cosecha de zanahorias, pero los minotauros no dudaron ni un segundo. Agarraron al conejo negro y a los demás con sus enormes manos y salieron corriendo, atraídos por el dulce aroma. Tanto el osito como Seyun quedaron completamente sorprendidos al ver eso, sin siquiera poder distinguir con claridad qué era lo que los minotauros estaban cargando, preguntándose qué llevaba el rey buey en sus manos. La escena cambia entonces hacia la zanahoria dorada gigante, que brillaba con luz dorada y estaba rodeada de una neblina rosada. Finalmente, Seyun llegó, y al pisar la granja quedó completamente impactado al ver que todos los cultivos estaban listos para ser cosechados una vez más, a pesar de estar seguro de que había terminado de cosechar el día anterior. Se preguntaba cómo era posible que todas las zanahorias hubieran vuelto a crecer en menos de 24 horas. Los conejos veteranos sabían que eso se debía al altar de la zanahoria dorada, que estaba convirtiendo toda el área en un gigantesco campo de zanahorias. Todos los demás observaban la escena con asombro cuando apareció otra notificación del sistema, anunciando que se otorgaría una recompensa especial durante 10 minutos a quien lograra recolectar la mayor cantidad de zanahorias. Y ahora todos estaban listos, los conejos, el osito, los lobos y los minotauros. Seyun estaba pasando el rato junto a la abeja reina, decidido a intentarlo ya que había una recompensa en juego. Se preparó mentalmente, aunque por dentro estaba algo nervioso.
Luego preguntó a los minotauros si todos estaban listos, y el rey buey también estaba completamente motivado, convencido de que ellos serían quienes obtendrían la mayor cantidad de recompensas. Mientras tanto, los adorables mapaches del gremio de los mapaches actuaban como animadores, sosteniendo varios instrumentos musicales mientras bailaban alrededor, animando a todos a mantenerse firmes. Incluso Teo estaba alentando al presidente granjero de la torre, decidido a dar lo mejor de sí, aunque Yona se preguntaba por qué Teo no participaba en absoluto. Teo aclaró que él era un mercader gato errante, no un granjero. Teo se sorprendió cuando Bad se acercó a ellos, preguntándoles por qué los tres no estaban disfrutando del festival después de haber regresado del juicio. Pero Yona explicó que no estaban de ánimo para disfrutar del festival de la cosecha en ese momento. Dijo que, como no había podido hacer nada, se sentía decepcionada y frustrada, ya que necesitaban idear rápidamente el siguiente plan, dado que el asqueroso cerdo Grid había sido liberado una vez más. En ese instante, una luz verde comenzó a brillar por todo el piso 99. Teo y los demás miraron hacia la zanahoria dorada, que empezó a emitir un resplandor verde claro, señalando el inicio del concurso. Ahora todos estaban listos para correr y cosechar zanahorias, viviendo el festival con sus propios ojos. Seyun y los conejos granjeros arrancaban 2 zanahorias a la vez a una velocidad increíble, mientras la abeja reina también ayudaba. Seyun se dio cuenta de que ahora podía completar la misión que había recibido, ya que estaba cosechando mientras disfrutaba del festival, matando 2 pájaros de un tiro. Pero entonces vio a todos los minotauros haciendo algo totalmente distinto, saltaban y se lanzaban con todo su peso contra el suelo, haciendo que las zanahorias salieran disparadas por pura fuerza bruta. Seyun pensó que eso era hacer trampa, viendo zanahorias volar por todas partes, y la desesperación se reflejó en su rostro. En ese momento, el osito volvió a transformarse en su forma gigante, decidido a no dejar que su papá perdiera. El osito gigante golpeó el suelo de la granja con una sola pata, enviando incontables zanahorias por los aires. El impacto fue tan devastador que el suelo se agrietó y las zanahorias salieron volando como meteoritos. Una zanahoria giratoria golpeó a la pequeña hámster, tirándolo al suelo. Teo y la princesa quedaron en shock ante lo que estaba pasando. Teo corrió de inmediato para ver si la hámster estaba bien. Yona, todavía con lágrimas en los ojos, se obligó a mostrarse valiente y le dijo a Teo que no tenía miedo en absoluto, ya que ella era la jefa de la Asociación de Magos de la Torre. Al escuchar eso, la princesa estalló en carcajadas y el conejo negro se volvió hacia ella, dándose cuenta de que por fin estaba sonriendo de nuevo. Se sintió feliz al verla recuperar esa sonrisa tan golpeada. La princesa se disculpó, diciendo que no pretendía reírse, pero luego comentó que no debían ser los únicos sintiéndose mal. Todos los demás habían dejado de lado sus preocupaciones y estaban disfrutando del festival de la cosecha, así que les dijo que ella estaba bien y que también debían disfrutarlo al máximo. Yona sonrió también. La escena cambió entonces a otra parte de la granja, donde el osito y el rey buey estaban compitiendo entre sí. El rey buey se negaba a perder, apostando su honor como jefe del piso 99, pero el osito sabía que la victoria sería suya, ya que estaban trabajando en equipo. De repente, ambos comenzaron a brillar con una energía psíquica dorada y empezaron a flotar en el aire. Los mapaches animaban confundidos, mientras el osito y el rey buey se aterraban, pensando que podían caer en cualquier momento. Entonces se dieron cuenta de que todas las zanahorias cosechadas también estaban elevándose. Seyun y los demás quedaron atrapados en la misma aura dorada, preguntándose qué estaba ocurriendo. No era la zanahoria dorada, era Yona. Su báculo brillaba con un resplandor dorado mientras usaba magia de antigravedad. Yona explicó que, como todo el piso estaba desbordando maná de abundancia, ese tipo de magia era posible. Ella elevó todas las zanahorias de la granja, junto con todos los que quedaron atrapados en el hechizo. Cuando todas las zanahorias se reunieron en el aire, el concurso terminó y una notificación del sistema anunció los resultados. El primer lugar fue para Yona, con aproximadamente 3000 zanahorias, el segundo lugar fue para el osito, y el tercero, para el rey buey. Seyun cayó al suelo quejándose, diciendo que eso era totalmente injusto. Pero el osito volvió a su tamaño normal y, muy feliz, le dijo a la hámster que había sido muy divertido y que quería hacerlo otra vez algún día. Teo también quedó impresionado con la adorable hámster y la elogió una vez más, diciéndole que había sido increíble. Al escuchar eso, Yona se sonrojó. Mientras la escena cambiaba, Seyun pensó que quizá él también debería aprender magia, para que la competencia fuera un poco más justa. Mientras tanto, la princesa y el conejo negro reían juntos mientras la zanahoria dorada brillaba en el aire, preparándose para el segundo concurso. Justo en ese momento, la escena cambia a un lugar oscuro y voluminoso.
Allí vemos a Aileen, encadenada y usando unas ataduras que parecían una armadura. Su abuelo le preguntó si estaba lista para recibirlo. Aileen sabía que, si su abuelo iba a hacerlo, tenía que ser durante el Festival de la Cosecha de la Abundancia, ya que el piso 99 estaba saturado de energía de alto nivel. Kaiser le dijo a su nieta que iba a lanzar directamente el hechizo de polimorfia usando el dispositivo que poseía. Luego activó la máquina, y Aileen comenzó a retorcerse mientras un poder masivo la atravesaba. Kaiser le preguntó con ansiedad si estaba bien, pero Aileen se negó a detenerse, pensando únicamente en Seyun y en que por fin podría encontrarse con él. Poco a poco, su cuerpo empezó a cambiar. Su silueta se transformó, volviéndose más alta, más refinada y con curvas más marcadas, mientras la figura de una hermosa mujer comenzaba a formarse a medida que la transformación continuaba.